Le doy la bienvenida a estos ilustres panelistas. Me siento como mal en el panel porque los tres fueron jefes míos. Y ahora yo de moderador me toca… Sí, usted también, en Hacienda era mi jefa. Me mandaba qué hacer y Santiago y Hernando José en planeación tuve el honor de tenerlos como jefes. Entonces aquí me toca ser cuidadoso con las preguntas. O más bien, no soy muy cuidadoso para tomar revancha. Entonces, entonces voy a empezar con María Fernanda, si les parece. Hemos hablado mucho hoy del tema de innovación en el anterior panel, en el que aprovecho para agradecerle a los panelistas que estuvo excelente el panel. Se volvió a tocar el tema de innovación mucho y a mí me llamó mucho la atención en la conferencia de Bill Maloney, el economista jefe del Banco Mundial, el que él mencionó que el tema de crecimiento verde y de cambio climático es una oportunidad para la innovación. Es decir, no hay que destruir lo que tenemos y como tratar de volver a inventarse el mundo, sino más bien utilizar eso, que es una necesidad. O sea, creo que todos somos conscientes de que la transformación energética es importante, de que hay que movernos hacia un crecimiento más verde, pero que eso está relacionado más que todo con innovación, con transformación y no con destrucción. Usted tiene una experiencia muy grande tanto en el Ministerio de Minas como ahora en Accenture del tema de innovación. Entonces, ¿cómo ve ese tema? Porque además, dijéramos, todos sabemos que ha sido un tema muy prioritario en todos los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno hasta el momento. Bueno, pues muy buenos días para todos. Mil gracias a Anif y a Ascoa por la invitación. A ver, yo diría que en el tema de transición energética, y lo dijo Fernando de Goldman Sachs, realmente Colombia es un ejemplo. Y ahí empezaría a decir que cuando uno habla de transición energética, uno tiene que verle muchas dimensiones. Y el llamado al gobierno actual es un llamado a la consistencia, diría yo, a la consistencia, porque uno oye al ministro de Hacienda en la exposición que tenemos esta mañana con sus preocupaciones sobre balanza comercial, sobre déficit en cuenta corriente, y es muy difícil de entender con esas preocupaciones más las preocupaciones fiscales, cómo vamos a diversificar, pero matando la gallina de los huevos de oro en vez de concentrar todos los esfuerzos de política en crecer, digamos, que los otros sectores. Entonces yo creo que bienvenida la diversificación, creo que es más fácil decirlo y tener la intención. Yo creo que desde que ustedes gobernaban, que tenían esa intención, pero pues no ha sido tan fácil hacerlo. Entonces ahí tal vez la preocupación es que es como vamos a diversificar, pero porque vamos a acabar lo que funciona y no porque vamos a incentivar nuevos sectores. Y creo que en el tema de innovación y en el tema de ciencia y tecnología, y ahí conecto lo que dijo Maloney con lo que dijo Juan Carlos de Microsoft, en todo el tema de tecnología hay una oportunidad increíble. Y la dividiría en dos, la dividiría en uno en el tema de tecnologías duras relacionadas a la transición energética. Colombia tiene una oportunidad en hidrógeno muy importante y eso es algo que hay que trabajar y trabajar como ecosistema. En transición energética desde el punto de vista de riqueza, en fuentes, digamos, de generación eólica y solar también. Incluso en algún momento en que estuvimos en el Foro Económico Mundial, las personas de Vestas, que son los que hacen las turbinas eólicas, decían que si teníamos suficiente, digamos, demanda, no solamente para Colombia, sino para Centroamérica, ellos pensarían en poner una fábrica de turbinas eólicas en Colombia, porque eso no es, digamos que eficiente importarlo, como si es tenerlo acá y solamente hay una en Brasil, entonces podría ser. Y fíjense que en el discurso del presidente Petro en la ANDI, él mencionó hacer un clúster alrededor de la transición energética. Entonces, si nosotros nos concentráramos mucho más en ese cómo, en cómo desarrollar eso, yo creo que hay una oportunidad muy grande.
La transición energética en Colombia empezó hace tiempo, empezó con una ley en el 2014, en el 2018 está en el plan de desarrollo, en el 2019 se hicieron las subastas, que es la que nos van a permitir dar un salto en la matriz energética, de pasar de tener menos de 1% en renovables variables de solar y eólica a tener entre 10 y 15%. Entonces, hay ahí un sector en donde hay tecnología, en donde hay innovación, en donde hay una cantidad de oportunidades para trabajar en esa senda. Y mi invitación sería en concentrarnos mucho más en ese tema que en acabar con el petróleo y gas, que lo vamos a seguir necesitando en el 2030, en el 2040 y en el 2050. Y el segundo punto desde el lado de la innovación y desde el lado de la tecnología es que hoy en día hay con todos los problemas de inflación mundial y de inflación de salarios y particularmente con el tema de Estados Unidos, pues todas las compañías van a estar buscando generar eficiencias en sus gastos, como es absolutamente natural. Y la exportación de servicios, o sea, los ingenieros que nos mostraba Maloney en su presentación, hoy en día son los programadores, los gamers, los que tienen esa capacidad y nosotros como Colombia tenemos una gran oportunidad de ser exportadores de servicios profesionales. Para darles un ejemplo, Argentina ha pasado que la exportación de servicios profesionales y con todo y con la coyuntura pues fiscal y económica y política que tiene Argentina, ha pasado, hoy en día el 9% de sus exportaciones vienen derivadas de exportaciones de servicio, Colombia más o menos 5%. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande de diversificación, eso tendría que ser un programa integral entre educación con muchas más habilidades en todos los temas, digamos, sobre todo, pero de programación, que son carreras técnicas, inglés y conectividad. Digamos que si hubiera un paquete de eso, más incentivos, hoy en día hay un apetito de exportación inmenso. Para darles un ejemplo, en Accenture en Argentina, trabajan hoy, en Colombia trabajan 1.200 personas en Accenture en Colombia. En Argentina trabajan 20.000 personas, de las cuales el 80% hacen exportación de servicios a Estados Unidos y nosotros tenemos la misma oportunidad. Entonces yo creo que ahí tenemos dos ángulos, transición energética y el ángulo de servicios de tecnología que podemos exportar en donde hay una oportunidad grande. Excelente, porque creo que ese es un camino o dos caminos muy claros para proceder y que muestran pues que hay que tomar la cosa con la seriedad que requiere. Y tomando un poco el último punto de María Fernanda Hernando José, ella habla mucho ahorita al final del sector servicios y cómo tenemos una oportunidad muy grande ahí, y eso me hace pensar en, pues usted es muy cercano actualmente a los servicios financieros, bastante, ¿no? Pero pues ha trabajado en ese tema durante mucho tiempo y dijéramos en general el sector servicios, incluidos los servicios financieros, pues han contribuido al desarrollo de Colombia en los últimos, sobre todo 30, 40 años de manera sustancial, tanto en empleo como en innovación. De hecho, muchas de las grandes innovaciones que han habido en términos de sistemas de información y eso han salido del sector financiero, pero pues en empleo y en generación de valor agregado, pues han sido sectores importantes y hoy en día son los más grandes dentro del PIB, si uno los mira en conjunto. Entonces, ¿cómo ve eso? ¿Cómo ha sido ese tránsito en este tiempo hacia esos sectores y cómo ve las oportunidades a futuro, también tomando en cuenta lo que dijo María Fernanda en términos de exportaciones y de seguir generando mayor valor agregado ahí? Muy bien. Creo que muchas gracias primero por la invitación y segundo, creo que esto lo podemos poner a perspectiva de los 30 años que usted y yo nos conocemos. Entonces, en el año 93 me llegó un muchacho muy inteligente, recién graduado, muy joven, muy inteligente, que venía buscando trabajo y yo era el subdirector de planeación en esa época y bueno, entonces lo empleé. Entonces, en esa época Mauricio pues llegaba
y cada 15 días recibía un chequecito, y con ese chequecito iba y hacía cola media hora o 45 minutos en un banco para que le dieran el efectivo, y se guardaba el efectivo y miraba a la salida del banco que no lo fueran a atracar para llegar de nuevo a la oficina. Se demoraba mucho, ¿no? Que estaba como 3 horas haciendo esa vuelta. Bueno, entonces, y eso obviamente ahora, pues el Mauricio Santamaría, que está entrando a trabajar en este momento recién graduado de Planeación Nacional, pues le hacen una transferencia a su cuenta, tiene una tarjeta de crédito, tiene una tarjeta de débito, puede, con su celular puede hacer, si tiene una billetera electrónica, puede hacer toda suerte de maravillas, puede pagar con código QR, o sea, eso ha variado totalmente. Y eso lo que hace es aportarle a la eficiencia de una economía. Y eso es un aporte en términos de productividad, es un aporte en términos de destino adecuado del tiempo de la gente y de bienestar en general de toda la sociedad. Entonces creo que en ese sentido todo el desarrollo tan impresionante que ha tenido el sector financiero en las últimas décadas, pues realmente le aporta a la sociedad muchísimo en términos de eficiencia, de productividad y de bienestar, como lo decía. Ahora, por otra parte, también hay que pensar que en la medida en que además en forma paralela la inflación en Colombia pasó de esos niveles del 20-25% con los que todos estudiábamos, que eso era una inflación persistente, indexada, etcétera. Bueno, se logró pasar a esto, además de bajar esa inflación. El sector financiero también, en la medida que logra un desarrollo, empieza a prestar cada vez más a largo plazo. Es que yo recuerdo cuando estaba en el Banco de la República con Armando Montenegro, el hermano de Santiago, nosotros decíamos, bueno, largo plazo. Sí, largo plazo, 3 años, ¿cierto? Sí, no, pues no será mucho 3 años. Evidentemente nuestra perspectiva a largo plazo era que había un mercado financiero totalmente subdesarrollado y nadie podía esperar. Y cuando uno mirábamos las cuentas financieras con Olga Lucía Costa, que era la directora de cuentas financieras en aquella época, mirábamos y decíamos, sí, aquí básicamente el sector productivo se autofinancia y se financia con el flujo de caja, que hace inversiones a 10 años con el flujo de caja, entonces de la empresa, o sea, generando una inestabilidad en las empresas gigantesco. Hoy en día, sí, pues se consiguen créditos a 10 años, créditos de hipotecarios a 20, 25 años, o sea, es totalmente distinta la película y eso obviamente va siempre, es como digo, en términos de favorecer la productividad del bienestar en una sociedad. Ahora, un punto final. Nunca se debe, es difícil sobreestimar la capacidad de transformación que tiene el sector financiero sobre una sociedad, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque ahora, por ejemplo, en todos estos temas verdes yo recuerdo que cuando empezó el tema de los proyectos eólicos y los proyectos solares, en todos los bancos se rechazaban esos proyectos porque simplemente no se conocían los modelos de negocio. Me recuerdo reunido con la banca de inversión de uno de los principales bancos de este país, decía, ¿cómo están ustedes rechazando todos estos proyectos? No, es que no conocemos bien el tema, nos hablan cosas, no, a ver, hay que estudiarlos y hay que ponernos al día. Entonces, a la medida en que el sector financiero empieza a volverse consciente, que tiene que entender esos nuevos modelos de negocio, de todas esas nuevas tecnologías, de todos esos nuevos tipos de proyectos, etcétera, empieza a transmitirlo muy rápidamente al resto de la sociedad. Otro ejemplo que siempre coloco y que en uno de los bancos donde tuve la oportunidad de estar en su junta en su momento lo hizo, y es, hombre, la gente venía a pedirle financiamiento para sus calderas, que normalmente eran calderas de diésel o de carbón. Y el banco empezó a decir, no, yo no presto para eso. Sí le presto por una caldera eléctrica, sí le presto por una caldera a gas. Y le digo quién puede suministrársela y cómo y quién se la puede instalar. Y además recupera la inversión mucho más rápido que en una caldera de esas tradicionales. Inmediatamente, ¿qué dice el empresario? Listo, venga. No había, porque al principio el temor era, y si yo le digo que no, se me va a la competencia. No, la gente no se mueve tan fácil de un banco a otro. Esas son relaciones de largo plazo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hacen que la banca tenga una capacidad transformadora inmensa, y eso siempre trato de recordárselo a mi junta, porque creo que
los temas de lograr mucha más inclusión, los temas de llegar más a todas las zonas de Colombia donde sí llegamos en términos de que tenemos corresponsales bancarios o entidades bancarias en todos los municipios de Colombia, pero necesitamos llegar y entender cómo lograr apoyarlos con crédito, y eso es como el gran reto que tenemos en este momento. Mauricio, déjeme interpelar, hay una cosa de Hernando José y es, en ese ejemplo de la financiación de las fuentes de energía y dejar de financiar carbono, financiar gas o petróleo, lo que sea, hay una cosa que es muy inconsistente en lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo en la política energética y en la política de financiación. Cuando usted coge un barril de petróleo, el 80% de las emisiones se produce en la combustión, o sea, en el momento en que se usa en el carro, no en la producción de petróleo. Y está todo el debate siempre concentrado en cómo atacamos la oferta o cómo cerramos los canales de la oferta y no cómo cerramos la demanda. Entonces, si queremos hacer eso, deberíamos estar parando también la financiación de vehículos, no solamente la financiación de carbón y de petróleo y gas. Listo. Y pues eso también, ahí yo hago otra interpelación, pues eso también habla un poco de lo que se ha dicho varias veces hoy sobre el gasto tan grande que hay financiando el combustible, que ahí es donde se quema, ¿no? Que son 2,5 puntos. Como bien lo dice Hernando José, me lo decía al principio, eso es un gasto, es una decisión de gasto, y es un gasto pues que va como en contravía de todo lo que se habla, ¿no? Cambiando un poco de tema, Santiago, dijéramos el tema pensional, lo hemos discutido, cuando digo hemos, me refiero al país entero, ¿sí? Hemos discutido el tema pensional durante ya décadas. Usted de Planeación Nacional pues lideró reformas importantes en ese sentido a principios de este siglo, y hemos hablado y hablado y hablado y hecho todo tipo de documentos, pero seguimos con un problema grande, ¿no? Pues que todos lo conocemos, un problema pues que a usted no se lo hay que explicárselo, usted lo conoce bien, de baja cobertura, mala focalización de subsidios, y además, pues si fueran subsidios de 100 pesos, pues no importaría, pero son 3 puntos del PIB o 3,5 puntos del PIB en subsidios mal focalizados, y hay para avanzar en eso. Y en esta campaña electoral, no tanto en el gobierno, pero sí en la campaña electoral, digo no tanto en el gobierno porque desde el 7 de agosto el tema ha estado callado, pero durante la campaña sí hubo mucha discusión y muchas afirmaciones relacionadas con pensiones. ¿Usted cómo ve el futuro de la sostenibilidad del sistema pensional? ¿Cómo está viendo la situación ahora y cómo cree que el tema va a ir resolviéndose? Bueno, comienzo pues agradeciendo a Mauricio, a NIF, al Consejo de las Américas esta invitación a participar en este seminario, en ANIF, que fue mi casa y que considero sigue siendo mi casa. Lo es. Bueno, para entrar a ese punto, Mauricio, si usted me permite, me gustaría, ya que estamos en ANIF y hablando de temas macro, aterrizar hacia el tema de las pensiones desde el punto de vista macroeconómico y un poco con la discusión macro que ha habido en la mañana de hoy, si le parece, ¿no? Me parece. Bueno, entonces, aquí se nos ha hablado pues de unos déficits fiscales y de cuenta corriente muy altos, ¿no? Dependiendo si metemos el subsidio a la gasolina, etcétera, pero estamos hablando de unos déficits superiores al 6% del PIB, que son supremamente altos, ¿no? Y un principio que debemos tener en cuenta es que esos déficits están relacionados entre ellos, pero también con el déficit del sector privado, ¿no? Hay distintas maneras de definir el déficit en cuenta corriente, y aquí hay muchos macroeconomistas, pues, y no me voy a extender en esas definiciones, pero para lo que quiero plantear, voy a hablar de dos definiciones. El déficit en cuenta corriente es igual al déficit fiscal más el déficit del sector privado, la suma de las dos cosas. Pero el déficit en cuenta corriente es también igual
a la inversión total del país menos el ahorro total del país, ¿no? Entonces, como país y para el futuro, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos tener una inversión muy alta y un ahorro elevado para que financie esa inversión, para que no toque traer mucho ahorro del resto del mundo, ¿no? Porque si no eso puede llegar a no ser sostenible. Sobre las finanzas públicas y también un poco de lo que aquí se ha dicho, ¿no? Pues sí, tenemos que reducir el déficit fiscal haciéndolo sostenible y cumpliendo la regla fiscal, ¿no? Proteger los ingresos derivados del petróleo y del carbón, haciendo una transición energética inteligente, ¿no? Como María Fernanda nos lo ha explicado. Tratar de dirigir los recursos públicos, ahora pues que se está hablando de una reforma tributaria, hacia la inversión y hacia una excelente provisión de bienes públicos como seguridad y justicia. Sobre el ahorro nacional y sobre el déficit del sector privado, ¿no? Colombia tiene una tasa de ahorro extremadamente baja, 13.5% del PIB. De hecho, la hemos reducido históricamente, ¿no? Esto es una cosa muy preocupante. Recordemos que los países del Asia tienen tasas de ahorro del 40% o más, ¿no? Esta tasa de ahorro entonces es históricamente baja y ha ido cayendo en los últimos años. Porque la tasa de ahorro es baja, nuestra inversión es muy baja, ¿no? Estamos alrededor de 14 puntos tasa de ahorro, el déficit en cuenta corriente es alrededor de 6, o sea, tenemos una tasa de inversión de solo el 20% del PIB, ¿no? Entonces, necesitamos incrementar el ahorro nacional, y aquí voy aproximándome al tema del sistema pensional, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es proteger el ahorro del sistema pensional, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué desde el punto de vista macro, más allá del tema pues, de la financiación del retiro y de las pensiones, por qué hay que hablar del ahorro pensional? Y estoy hablando no del stock de ahorro, sino de los flujos de ahorro, de la contribución del sistema de capitalización individual al flujo de ahorro, ¿no? A este 14% del PIB del que les estaba hablando. Pues bien, el ahorro pensional, o sea, los aportes, las cotizaciones más los rendimientos, ascienden a 50 billones de pesos por año. Estamos hablando de unos 5 puntos del PIB. Esto quiere decir que un 31% del ahorro del país está generado por el sistema de capitalización individual. En ese contexto, ¿no?, pensar en una reforma pensional que desvíe esas cotizaciones hacia un sistema de reparto, y no solo hacia eso, sino como se planteó en la campaña. Hasta ahora no hay propuesta pensional, entonces no quiero, ¿no?, discutir eso, pero si se hiciera eso, ese flujo de ahorro tan importante, y se lo gastara o en gasto corriente o en subsidios de otro tipo, estaríamos tumbando, para comenzar, el flujo del ahorro del país en unos 3 puntos del PIB. 2 más, si nos empezamos a gastar el stock y los rendimientos empiezan a caer, ¿no? Pero ceteris paribus, esto incrementaría el déficit en cuenta corriente de 6 a 9% del Producto Interno Bruto, lo que es insostenible, ¿no? Lo que es insostenible. Y esto contrasta, Mauricio, con lo que está pasando en el resto del mundo. Hace 30 años había solo 9 países en el mundo que tenían en su sistema de protección de la vejez, en su sistema pensional, solo 9 países que tenían un componente de ahorro, ya sea de capitalización individual o otras formas de ahorro. Ahora hay 43, ¿no? El último en adherirse a esto fue China, ¿no? China, que no es propiamente un país capitalista dirigido por neoliberales o Chicago Boys, ¿cierto? Bueno, y para darles un ejemplo más cerca, México implementó una reforma pensional
que está basado en la capitalización individual, que subió las cotizaciones de 6.5% de los ingresos bases de cotización de los salarios gradualmente a más de 15 puntos. O sea, está incrementando sustancialmente el ahorro no solo del sistema pensional, sino el ahorro de la economía mexicana. Y otro país que tampoco es dirigido pues propiamente por neoliberales es Chile. La propuesta pensional de Chile va a respetar, ya lo ha dicho el gobierno, ya lo dijo el ministro Mario Marcel, los 10 puntos de cotización que tiene ahora, que le representa un 5% del flujo del ahorro del país. Va a subir la cotización en 6 puntos adicionales, de los cuales 3 puntos van a ir también a ahorro. Esto va a hacer que Chile suba el flujo de ahorro, la contribución del sistema pensional al ahorro del país, de 5 puntos a más de 6 puntos del Producto Interno Bruto. Como contraste, si en Colombia se llegara a hacer el tipo de reforma que algunos han planteado, de pasar las cotizaciones y gastárselas en el sistema público, ¿no? Esa contribución de unos 5 puntos del PIB podría caer, ¿no?, inicialmente a menos de 2, y si se van gastando el stock, a 0.04% del PIB. Resalto eso, Mauricio, porque no solo desde el punto de vista del sistema micropensional, sino del sistema de la economía como un todo, del ahorro nacional y del impacto de la cuenta corriente, hay que tener en cuenta el tipo de reforma pensional que se piense hacer. Sí, muy cierto, doctor Santiago. Y pues es obvio en este momento, dados esos déficits, que sí tenemos un problema de ahorro importante, y eso pues me lleva también a conectar un poco y a preguntarle a Hernando José, si me lo permite. Una de las cosas que también nos comentó en algún momento el ministro y también el doctor Maloney es, y usted lo comentó en su respuesta ahora, que se han ido moviendo hacia el largo plazo. Háblenos un poco de eso, doctor Santiago, doctor Hernando José, perdón, porque Bill Maloney resaltó que uno de los grandes problemas para realmente innovar es no tener capital de largo plazo, ¿sí? Que está relacionado primero pues con una falta de ahorro, si uno lo mira a nivel macro, pero segundo también para poder financiar, dijéramos, apuestas que realmente favorezcan la innovación en el largo plazo, ¿sí? Entonces ahí hay dos problemas como de inclusión o no problemas, sino lo que le quiero preguntar es cómo la banca se puede estar moviendo a eso, dado que también ahora pues va a ser mucho más importante, teniendo en cuenta todo el tema de cambio climático y de innovación que va a surgir por ahí, pero además lo que va surgiendo en el sector financiero per se. Y después, si tenemos tiempo, porque no sé si tengamos tiempo, hablamos un poquito de inclusión financiera de los hogares de menores ingresos. Muy bien, muchas gracias, doctor Mauricio. Él ya se iba a contestar a sí mismo. Muy bien, entonces, a ver, déjame comenzar por lo último, simplemente diciendo que es importante decirlo. Ya 9 de cada 10 colombianos tienen acceso a un producto financiero, o sea, tienen una cuenta de ahorro, una billetera electrónica, algo de esa naturaleza. Entonces, y cuando la meta del plan de desarrollo era llegar a 85, creo que se llegó además con 2 años de anticipación a la meta y seguimos derecho por ahí, y eso está muy bien. Y eso lo ayudó mucho el tema de que se hubiera tomado la decisión en el pasado gobierno de canalizar los subsidios, como los de ingreso solidario, a través de cuentas financieras. Pero tenemos un problema y es real, es un tema de que buena parte de estas personas en la base de la pirámide simplemente están haciéndose un cash out, o sea, mensualmente les llega
a su cuenta, se van corriendo cajero electrónico del pueblo, sacan la plata y se van. O sea, no están dándole un uso, no están manejando sus pagos a través de esa cuenta, no están teniendo un plan de ahorro a través de esas cuentas. Y en la medida en que siempre hacen el cash out, no generan un historial que les pueda servir más adelante para tener acceso a crédito. Entonces es un gran reto que tenemos ahí para que realmente todo ese esfuerzo, digamos, de inclusión se refleje en la práctica en una mejora, en un mayor acceso a crédito, que hoy en día pues tienen 34 de cada 100 personas adultas en Colombia, que pues algún tipo de crédito. Entonces realmente ese nivel debía estar por lo menos en un 50%. Entonces ese es un poco el reto que tenemos en este momento. Por otra parte, también es claro que pues los bancos no podemos ser los grandes jugadores en capital de riesgo, digamos, ahí ya eso corresponde a otro tipo de jugadores, pero sí es claro también que no podemos ser tan tetraconservadores de no estar ya, por ejemplo, en el punto donde ya las empresas, ya el emprendimiento tiene un prototipo, tiene un modelo de negocio, ya en ese momento podemos empezar a ayudarlo a formalizarse y a empezar a crecer. Ahí en ese punto donde tantas ideas buenas se mueren es donde tenemos que ser más activos. Y allí es donde posiblemente en una alianza, digamos, con gobierno a través de garantías del Fondo Nacional de Garantías para este tipo de empresas que están en ese momento de despegue, o quizás también juntándonos con programas como el que tiene el Ministerio de Comercio, que a mí me encanta, el de fábricas de productividad, que los logre acompañar en ese momento, pues es fundamental. Yo me acuerdo que en una conversación que tuve con unos ángeles inversionistas de Milán, me decían, mire, en la mitad de los casos la gente nos trae excelentes ideas, excelentes modelos de negocio, pero sabemos que ninguno de esos jóvenes que están ahí son capaces de implementarlo. Entonces nosotros les decimos siempre, estamos listos a financiarlos, pero si traen un administrador y un gerente que les sirva para esto. Bueno, eso puede ser una alternativa, pero otra alternativa es generar unos procesos de formación en ese tipo de capacidades para todos esos emprendedores. Creo que ahí Accenture podría ser un aliado crítico del sector financiero en esa materia. Sí, ahí usted menciona un punto muy importante, que es el de los fondos de capital de riesgo, que aquí nos falta profundizar mucho, y también creo que eso, pues en el fondo está relacionado como con cierta incertidumbre y también con el tema de ahorro que mencionaba Santiago. María Fernanda, dado todo, o señora ministra, dado lo que hemos conversado acá, realmente, hablando ya en términos prácticos, porque uno habla mucho y el gobierno y nosotros y todo el mundo de la transición energética y que la innovación con la transformación energética pero cuando uno ya habla en la práctica, ¿qué es lo que realmente, o sea, cuáles son los dilemas que hay ahí de verdad, de lo que uno tiene que pensar? Y segundo, ¿cuáles son las acciones que hay que moverse para que esas cosas se conviertan en realidad, más allá un poco del discurso bonito, pues que nos fascina a todos de lo verde y del cambio climático y todo eso, pero pues que sabemos que las restricciones son duras, ¿no? Porque pues como dice usted, matar la gallina de los huevos de oro pues es complicado. Además tengo entendido, yo no soy experto en eso, es más, no es que no sea experto, sino no tengo ni idea, pero tengo entendido que para los temas de transformación energética se requieren una cantidad de minerales rarísimos, de los cuales ni siquiera puedo pronunciar el nombre, que esos nos tocará importarlos y hay que pagarlos con algo, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuáles son los dilemas que hay ahí y cuáles son las cosas que nos frenan y que hay por hacer en ese sentido? Bueno, pues a ver, en los temas de transición energética yo diría que los dilemas son 4 principalmente. Uno, el tema macro fiscal, y creo que aquí pues hemos visto todos los ejemplos de los efectos que puede tener sobre nuestros temas fiscales y macro, y tal vez ahí volviendo al punto de vehículos versus producción de petróleo,
somos muy inconsistentes, o sea, no hay cómo tener una política de cambio climático que sea consistente si subsidiamos el 50% del valor de la gasolina o del diésel, pero ponemos impuesto al carbono. Eso es absolutamente inconsistente y puede tener una buena intención, pero nos va a llevar a un mal resultado. Y la primera recomendación que hay número 1 como cambio climático para Dummies es deje de subsidiar los combustibles fósiles al consumo. Y mientras mantengamos ese subsidio, casi que no hay nada que podamos hacer. Y ese es un tema importante. El segundo tema es que en el tema de transición, yo me subiría un poquito de transición energética a cambio climático en general, porque al final, y yo creo que esa es una buena conversación para tener con el gabinete del gobierno, y es cuál es el objetivo, o sea, detrás de qué es lo que estamos buscando cuando nuestra preocupación es sostenibilidad y nuestra preocupación es cambio climático. Colombia ha declarado que quiere al 2030 disminuir sus gases de efecto invernadero en 51%. Y cuando oímos todo el debate internacional, el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero se produce en el mundo con, digamos, como un componente entre la producción de energía y el transporte. En Colombia el caso es lo contrario. En Colombia el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero se produce por la deforestación y cambio en el uso del suelo. Entonces, de nuevo, volviendo más al tema de las soluciones, si lo que Colombia quiere es no tener una posición ideológica frente a los combustibles fósiles, sino aportar de una manera efectiva en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, debe concentrarse en reducir el 60% de emisiones que están en deforestación. Y ahí hay una oportunidad muy importante, una oportunidad que valdría mucho la pena que el sector financiero, fondos de pensiones y en general todo, empezáramos a ver esa oportunidad que tiene Colombia de ser un pulmón de la Amazonía, de generar soluciones basadas en la naturaleza, de vender compensaciones de carbono. ¿Cómo hacemos para que eso crezca más rápido? Y ahí debería estar concentrado el tema más que en el otro, que es como la discusión equivocada, en donde yo creo que estamos más en un tema ideológico frente a los combustibles fósiles que en un tema de soluciones efectivas. Entonces ese es como el segundo tema, y es si mi meta es reducir en 31% las emisiones de carbono al 2030, poco haremos acabando con la producción de petróleo y gas si seguimos con la deforestación. Escribí una columna en donde decía, para que todos tengan aquí una idea, la deforestación en Colombia equivale a 174.000 hectáreas por año, o sea, deforestamos la extensión de Bogotá todos los años. Bogotá, esa extensión la deforestamos anualmente en Colombia. No vamos a cumplir las metas si seguimos deforestando, aún si dejamos de producir petróleo y gas. El tercer desafío, y que nos debe preocupar a todos, y aquí voy a ver el tiempo, pero si no, sí al final tengo como un mensaje, porque tal vez a mí lo que más me preocupa en todo lo que ha pasado, y diría que con lo que se observa desde el 2015, muy evidentemente cuando las elecciones en Estados Unidos, es que este sector, digamos que los economistas, los técnicos, dejamos de entender que el mundo cambió en términos de comunicación y en términos de narrativa. Y aquí seguimos preaching to the choir, o sea, nosotros somos los mismos convencidos convenciéndonos a nosotros mismos, pero tenemos que romper este círculo porque la verdad no estamos haciendo mucho. Entonces, los mismos y las mismas, que está muy mal, de corbata y no de tenis, y ahí tenemos un desafío grande de verdad por comunicarnos de una manera distinta. Y digo el tema de la comunicación porque cuando hablamos de transición energética y cuando hablamos como de los efectos que va a tener las decisiones de política que se van a tomar, es como que eso va a afectar unas empresas y pobres los empresarios. Y resulta que el tema de la energía es con todo el mundo, es con los 50 millones de colombianos, porque los 50 millones de colombianos usamos energía todos los días. Y el dilema más importante es el dilema del abastecimiento. Uno de ministro de Minas de Minas y Energía vive preocupado muchas cosas, pero los ministros solo tambalean cuando hay un problema de confiabilidad. Cuando a uno se le va a pagar el país, o cuando en las bombas de gasolina no hay combustible, o la gente prende para cocinar y no hay gas.
Y el problema es que si nosotros, y por eso digo yo, tenemos que ser capaces de ampliar el debate, de que toda esa generación que espera un cambio más grande vea el dilema que nos enfrentamos, y volviendo al tema de la tecnología, los estudios de la Agencia Internacional de Energía calculan que para cumplir con la carbono neutralidad en el 2050, las tecnologías que se necesitan, solo un 40% de las tecnologías que se van a usar están hoy en una fase de desarrollo comercial y hay que desarrollar el otro 60%. Entonces, no es que nosotros no queramos mañana ser 100% renovables, es que todavía no hay tecnologías que no lo hagan posible para que sigamos viviendo, para que sigamos cocinando, para que sigamos teniendo hospitales. Entonces no es posible y por eso el énfasis en ciencia y tecnología. Entonces sí creo que hay que tener una conversación muy grande alrededor del abastecimiento, es la mayor preocupación. Yo diría que para el caso colombiano la mayor preocupación debe ser el abastecimiento de gas y debe ser el abastecimiento de gas por 3 factores. Uno, porque todo el gas que producimos en Colombia lo consumimos en Colombia. 2, porque las reservas no las hemos podido reemplazar, las reservas han pasado de 15 años a 7 años y todos los años perdemos reservas de gas. 3, porque cuando uno ve el futuro de la transición energética, y lo estamos viendo en la crisis europea de una manera absolutamente clara, el gas es el combustible de la transición. El gas es el único combustible que permite que uno estabilice la matriz de generación eléctrica cuando incorpora solar y eólica, porque el viento fluctúa, como está pasando en Inglaterra, y vamos a ver cómo viene el debate en el invierno europeo, que se ve muy miedoso el abastecimiento para el invierno europeo. Entonces, pero nos tenemos que comunicar distinto porque estamos ideológicamente acabando los combustibles fósiles. Y el tercero para mí, además del abastecimiento, es el tema del costo, porque cuando yo oigo el debate, digamos en términos generales, no tenemos en cuenta 2 elementos. Lo primero es que llegamos a esta situación de calentamiento global porque ha habido una contaminación mucho más grande de los países desarrollados, de los países industrializados, de unos países que tienen un PIB per cápita mucho más alto. Para que tengamos una idea, un norteamericano emite 14 toneladas de carbono anualmente, mientras que un colombiano emite 2. Entonces no podemos llevar el mismo peso. Y en no podemos llevar el mismo peso, ¿qué quiere decir? Que si nosotros aceleramos demasiado la transición energética y, por ejemplo, dejamos de producir nuestro gas o nuestro petróleo e importamos, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer más costoso los energéticos a los colombianos. Y esos energéticos le pesan más, como cuando vemos en la inflación de regulados, es un efecto más grande para los más pobres. Entonces, ahí están todos esos dilemas, pero lo estamos perdiendo en comunicaciones porque es evidente que no podemos acelerar demasiado la transición porque terminamos estrellando, nos vamos a hacer más pobres, nos vamos a hacer más vulnerables, pero hemos fallado en comunicar ese debate. Sí, muy importantes esos dilemas que usted plantea y lo sorpresivo con respecto al segundo o el tercero, no me acuerdo cuál de los dos era, con lo de abastecimiento y confiabilidad, es que el carbón volvió a tomar importancia. O sea, llegamos al punto donde dependemos del carbón y el precio del gas. Hoy estaba viendo que en Alemania está en niveles, pero que ya son impensables. El día que nosotros dependamos para el abastecimiento de los energéticos de otro país, en esas situaciones es la que estaremos. Y creo que ese punto pues es fundamental. Mire, en Alemania que usted dice, el precio por megavatio hora de la electricidad estaba antes del 2020 en cerca de $80 por megavatio hora y hoy está a $800 por megavatio hora por la situación que hay. Entonces, ahí está, o sea, lo estamos viendo, pero así como en Sri Lanka, que hoy hay una muy buena columna de Moisés Wasserman, que acabaron los transgénicos y se cayó el presidente, acá lo estamos viendo en Europa, pero nos cuesta como recoger esas lecciones. Traerlo para acá, totalmente de acuerdo. Doctor Santiago, usted nos hizo un muy buen, nos
pintó un muy buen panorama de cómo el tema del ahorro es realmente una restricción y en ese sentido por qué el sistema pensional es tan importante dentro de todo esto. Ya siendo un poco más específico, ¿usted cómo, o sea, qué cree que tenemos que hacer dentro de lo posible como país en los próximos años para realmente tratar de solucionar los problemas del sistema pensional? Básicamente darle cobertura a la gente y dejar de botar plata en subsidios a personas de mayores ingresos. ¿Cómo ve eso? Vea, Mauricio, si usted me permite, voy a decir unas cosas que tenemos que hacer para aumentar cobertura, para mejorar tasas de reemplazo en el sistema pensional, pero también para temas más generales, más transversales de la economía, ¿sí? Y comienzo con lo pensional. ¿Por qué la cobertura en pensiones, tanto en la parte de acumulación como en la parte de desacumulación, es tan baja? Una de las razones fundamentales es por los niveles de informalidad tan altos que tiene la economía, ¿no? Y eso es algo pues que muchas veces no lo vemos, ¿no? Porque en este tipo de reuniones los que somos formales, yo creo que el 100% de los que estamos acá vamos a tener una pensión, ¿no? Entonces somos formales, y la otra característica de los que estamos acá es que representamos a empresas, entidades, sectores de alta productividad, ¿no? Entonces yo quiero unir los dos temas, la informalidad y la baja productividad que en promedio tiene el país, que es algo que debemos recordar, ¿no? Según los datos de la OECD, los 42 países tenemos la más baja productividad entre todos, ¿no? Por razones de trabajo yo voy mucho a Chile y tengo muchos amigos en Chile, y cuando Colombia pues entró a la OECD me dijeron, qué bueno que ustedes entraron, ¿no? Porque ya no vamos a quedar de últimos, ¿no? Y efectivamente, en las cifras de productividad, Colombia, ¿no? $15 por trabajador, ¿no? El promedio de la OECD es 60, Irlanda, $110 por trabajador, y Colombia está por debajo de Chile, un tercio, Chile 30, incluso México 20, ¿no? Entonces, tenemos una productividad muy baja. Y volviendo a lo primero que dije, para hablar de productividad, tenemos que hablar también de informalidad, porque las dos cosas están relacionadas, ¿no? Tenemos una altísima informalidad porque nuestra productividad es muy baja y viceversa, ¿no? Nuestra productividad es muy baja porque tenemos una informalidad muy alta. La informalidad laboral es más del 60%. Y eso, si la medimos de una manera un poquito laxa, ¿no? Que es preguntándole, según las encuestas de hogares del DANE, ¿usted cotizó a pensiones o a salud el mes anterior? Y eso da como 63%. Ha bajado un poco, pero estamos muy altos, ¿no? Pero si usted le pregunta, ¿usted cotizó por lo menos 10 meses en el último año? Estamos por encima del 80%, ¿no? Entonces una informalidad altísima, laboral y empresarial también muy alta, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? para reducir la informalidad? Los costos salariales, no salariales, son muy altos. La brecha entre el salario medio y el salario mínimo es una de las más angostas del mundo. Otra forma de decirlo, que es políticamente pues no muy bien visto, es decir, que tenemos uno de los salarios mínimos legales, más altos del mundo, ¿no? Comparados con el salario medio, ¿no? Entonces esa brecha entre el salario medio y el mínimo legal, porque el mínimo de verdad es 0 pesos, ¿no? En Colombia el mínimo no es 1 millón o yo no sé cuánto, es 0 pesos por los desempleados que hay. Y 10 millones de colombianos ganan menos del salario mínimo legal, ¿no? Otra vez, otra expresión de la informalidad que tenemos.
Entonces tenemos que hacer esos ajustes, tenemos que reducir el uso del efectivo. Hernando José ha enfatizado mucho este punto, ¿no? Tenemos que eliminar el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Y algo que yo creo, se lo he dicho a varios ministros de trabajo y pues no me han hecho caso, ¿no? Tenemos que invitar a representantes de los informales a las reuniones de concertación laboral, ¿no? Un poco las reuniones de concertación laboral son como los que estamos aquí reunidos, son todos formales y no representamos a la gran mayoría de los trabajadores que son informales, ¿no? Y a los informales hay que invitarlos y hay que llevarlos a las reuniones de la OIT en Ginebra, en junio, ¿no? Que van los sindicatos, va el ministro o la ministra, en fin, y se quedan todo un mes allá en Ginebra, ¿no? Pero no están los informales. Para aumentar directamente la productividad, ¿no? Tenemos, bueno, aquí podríamos extendernos toda la mañana y la tarde, ¿no? Mejorar significativamente la calidad de la educación, porque también otra vez, ¿no? Según la OSD, en las pruebas PISA, estamos de últimos, ¿no? De últimos, ¿no? Tenemos que reintroducir las pruebas de evaluación de profesores. Que Kiko Están en la ley, lo que pasa es que no se han podido hacer. No, Kiko Lloreda lo hizo y Cecilia María Vélez y se hizo. Y en la práctica desmontaron esto el siguiente gobierno, lo desmontaron, ¿no? Eso hay que hacerlo. Tenemos que reestructurar el SENA. El SENA no está cumpliendo con la función que debería cumplir, no se ha modernizado, no está preparando gente en Big Data, en programación, en todas estas cosas que hemos visto de tecnología en la mañana de hoy. Tenemos que atraer capital humano de alta calidad al país, un punto que Ricardo Hausmann ha enfatizado constantemente. Y por supuesto, la inversión en innovación, pues, que se dijo que estamos ya en un punto, en un 1% del PIB. No estamos en 1% del PIB, seguimos en 0.2% del Producto Interno Bruto. Y para no extenderme más, así como hablamos de la alta informalidad del sector privado y de la baja productividad del sector privado, tenemos que hablar de la productividad del sector público, ¿no? Esto tiene que ver también con el sector público. Así como hay fallas de mercado, hay fallas de gobierno. Y en Colombia nuestro sector público tiene una productividad bajísima, ¿no? Primero que todo, el sector público debe producir bienes públicos y pensar en los bienes públicos fundamentales, ¿no? Como son la seguridad y la justicia, ¿no? Aquí se habla de que tenemos que parecernos a Corea. ¿Cuándo hemos oído que Corea tiene algún grupo armado ilegal, ¿no? Y no 15 como Colombia, ¿no? Esto tiene que ver con una función elemental del sector público, que es contar con el monopolio de la fuerza legítima en todo el territorio, según la definición de Estado de Max Weber. Eso es algo esencial, ¿no? El narcotráfico se volvió a disparar. Habíamos hecho un esfuerzo enorme en reducir las hectáreas sembradas y las exportaciones de clorhidrato de cocaína. Pero entre el 2013 y el 2018 se triplicaron y volvimos a los niveles, y se mantuvieron y siguen en los niveles de comienzos de siglo, ¿no? Y finalmente, tenemos que hacer el Estado más transparente, y esto que se nos mostró acá de tecnologías, de las comunicaciones, tenemos que llevarlas al Estado para que la gente pueda hacer seguimiento en tiempo real de las obras de inversión pública, ¿no? Y aprender de lo que están haciendo otros países, como el Portal de Obras Públicas de Chile, o lo que se ha hecho en el Perú, el CIAF del Perú, que se hace un seguimiento a la ejecución de la inversión pública en tiempo real, ¿no? Es ese tipo de cosas, Mauricio, que, claro, tienen que ver con el sistema de protección a la vejez, ¿no? Por lo que afecta la informalidad y la baja productividad. Pero estos son temas transversales en los cuales tenemos que insistir una y otra vez. Gracias, Santiago, sí. Así es, eso es la informalidad, y como lo mencionábamos esta mañana,
y la baja productividad creo que son los grandes cuellos de botella ahora. Voy a copiarme de mi predecesora, la doctora Juana, y de mi brillante predecesora, exacto. Y voy a terminar, porque ya se nos hizo muy tarde, voy a terminar el panel, le voy a dar 3 minutos a cada uno para que den un mensaje final ahí de lo que más les interese comentar, pidiéndoles el favor que exacto, que nos sujetemos a los 3 minutos. Si quieren, vamos en orden así para que sea transparente cómo va a ser la cosa. Muy bien. Doctor Hernando José. Bueno, muy bien. Entonces, me imagino que aquí todos los presentes vieron la película Mary Poppins. ¿Sí? Bueno, es una de mis favoritas. Bueno, sí, por eso vi que Juanita dijo, no sé de qué me están hablando. Bueno, entonces, y recuerdan la escena donde el niño va con su monedita al banco y el banquero con cara de avaricia se la quita y él dice, give me back my money, y empieza la corrida bancaria. Bueno, ok, de eso hemos realmente pasado por muchas décadas y realmente este tipo de cosas de donde si hay algo que la sociedad colombiana aprecia del sector financiero es su solidez, indudablemente, una confianza realmente grande, obviamente hay que reconocer con ayuda del Estado, el FOGAFIN, de la existencia de esas instituciones, el Banco Central Independiente, entonces una buena regulación, una superintendencia financiera absolutamente técnica, todo ese tipo de cosas, o sea, esta funciona y funciona bastante bien y así lo reconoce la gente. Sin embargo, en donde no nos va tan bien es en los temas de inclusión, ¿sí? Ahí es donde realmente tenemos los retos y tenemos que ser conscientes que si bien somos el equivalente del sistema circulatorio del cuerpo humano, o sea, no estamos llegando adecuadamente a todas las partes de ese cuerpo humano, o sea, del país. O sea, llegamos muy bien al sector corporativo, llegamos muy bien a los sectores, hemos progresado muchísimo en todo lo que es el crédito de consumo, hemos progresado muchísimo recientemente en el tema hipotecario, no tanto como deberíamos, pero hemos progresado. Pero hay otras áreas donde el crédito MIPYME, por Dios, ese crédito MIPYME debería estar por lo menos en el doble de lo que estamos viendo actualmente. O cuando pensamos en todo el tema del crédito rural, ya no estamos llegando a donde deberíamos llegar. Y realmente, y el Banco Agrario hace su esfuerzo, pero pues obviamente no puede cubrirlo todo. Entonces, indudablemente nos toca salirnos de nuestra zona de confort y mirar cómo llegamos a todas esas poblaciones, a toda esa sociedad que requiere de ese crédito, de esos recursos, de esa capacidad de manejar su ahorro, etcétera, para que puedan empezar a desarrollarse. Es que las diferencias entre de territorios que tenemos, de regiones, es dramática, o entre etnias, o sea, miren cuánto es el acceso real al crédito que pueda tener las comunidades afrocolombianas en Colombia, o sea, es mucho menor que la que tiene el resto de la población. Entonces, ahí tenemos que hacer unos esfuerzos y salirnos de nuestra zona de confort. Y en ese sentido, cuando este nuevo gobierno, y entonces también me acuerda del Mago de Oz, donde caballeros, damas, caballeros, we are not in Kansas anymore, ¿no? O sea, ha cambiado y los retos y las prioridades del nuevo gobierno son importantes, es llegar a toda esa otra Colombia y nos toca hacer el esfuerzo, de, sin descuidar lo que se ha logrado, sin, como decimos, seguir construyendo sobre lo construido, reconocer que hay muchas cosas donde tenemos que hacer mucho más, donde nos toca preocuparnos y eso es como el mensaje que quiero dejar, es el reto que tenemos y realmente si logramos responder a eso, creo que todos podemos ganar al final del día. Muy bien con el tiempo, doctor Hernando José. Doctora María Fernanda, sus 3 minutos. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero, y conectando con inclusión financiera, yo creo que en el tema de subsidios a los combustibles líquidos tenemos que utilizar las herramientas financieras para al menos focalizar, y lo conecto con la tributaria en que debería ser una oportunidad para la inclusión financiera hacer que haya declaración universal,
por lo menos no que haya pago, pero sí necesitamos eso para mayor y conecta con formalidad. Entonces, utilizar las herramientas financieras y de tecnología para focalizar los subsidios y ahí de paso se puede pedir una declaración universal para focalizar ese subsidio. El segundo tema ahí relacionado con ese subsidio es que hablamos hoy mucho del tema del ingreso y el tema tributario, pero poco de la efectividad del gasto, y creo que ahí hay que ver muy bien porque somos muy ineficaces en ese gasto. Lo segundo es que cuando vemos la presentación del ministro Campo y tratando de conectar todo, la preocupación de empleo joven, mujeres, la preocupación de informalidad, de inclusión financiera, yo sí creo que hacer una intención alrededor de la cuarta revolución industrial, alrededor de cuál es el rol que va a tener Colombia, y vuelvo a reiterar el tema de exportación de servicios, es absolutamente fundamental. Y hay un llamado, y es necesitamos flexibilidad laboral. Los trabajos de hoy no son de 8 a 5, no son en la casa, no hay subsidio de transporte, o sea, hay una cantidad de cosas que tenemos que romper ese paradigma si queremos que ir allá y si definimos que tenemos una oportunidad ahí. Y ahí creo que en la reforma tributaria y con lo que vimos en las presentaciones de los paneles pasados, mucha preocupación alrededor de que esta reforma desincentive las fintech, desincentive los unicornios. Somos un país en competencia y el capital está siempre en competencia, y ahí hay una oportunidad muy grande y también alrededor de la sostenibilidad. Y el último, digamos, ya para cerrar, creo que nos hace falta a todos nosotros autocrítica. El cambio nos está indicando muchas cosas y en estos paneles tenemos más que hablar de nosotros mismos que vamos a mejorar y no solamente el gobierno, y tenemos que trabajar mucho en la comunicación, que no nos vayamos con un mensaje fatalista. Yo creo que Fernando nos lo dijo, soy peruano y tiene un país maravilloso y nos tenemos que sentar a decir hay que remar. Hay muchos otros países que han pasado por momentos como digamos, de mayor incertidumbre política, y creo que como sector y como colombianos tenemos es que trabajar y remar y hacer que las cosas funcionen y no esperar a que otros nos las solucionen. Excelente mensaje, señora ministra. Muy bien. Además cumplió con el tiempo muy bien. Doctor Santiago, le dejamos los últimos 3 minutos a usted para su mensaje final. Gracias. Yo creo que tenemos que ver mejores formas para llegar a la gente más vulnerable, ¿no? Y entonces quiero mencionar 3 cosas. Uno, la distribución del ingreso. Una de las cosas más vergonzosas de Colombia es que el Gini, antes y después de impuestos y del gasto, es prácticamente el mismo. Eso es algo pero absolutamente vergonzoso. Y es vergonzoso que el sistema pensional público aumenta el Gini, ni siquiera lo mantiene, lo aumenta por los subsidios que le da a las personas de más altos ingresos y por las devoluciones que hace a los que no se jubilan, que son devoluciones, que es una séptima parte de lo que devuelve a los que no se jubilan el sistema de capitalización. Entonces, ese tema, esa parte del gasto público es crucial. Segundo, los programas de transferencia. Yo creo que Colombia se ha avanzado mucho y tendremos que mantener e incrementar los programas de transferencias no condicionadas como ingreso solidario. Durante la pandemia se avanzó mucho en esto y hay que seguir haciéndolo con sistemas de información, cruzando bases de datos, utilizar el SISBEN y tener lo que se llama condiciones claras de salida, ¿no?, para evitar el asistencialismo y también la corrupción, ¿no? Y finalmente, mucho cuidado con el salario mínimo, ¿no? Aquí se está hablando de que se va a subir el salario mínimo 20-25%, ¿no? Y la gente se olvida lo que ya dije, que aquí muy poca gente gana por lo menos el salario mínimo, ¿no? Bueno, y hay sectores de altísima productividad que pagan mucho más, el salario mínimo de ellos es mucho más alto que el salario mínimo legal. Entonces, muchas veces, pues, como que no se preocupan de esto, ¿no?, porque no los afecta, ¿no? Pero esto sí afecta a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, mucho cuidado
con las alzas del salario, esas alzas desmesuradas del salario mínimo, ¿no? Sin tener en cuenta la realidad del mercado laboral colombiano. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes tres, un excelente panel. Aplausos para los panelistas. Y yo me uno a los aplausos, excelentes panelistas, muchas gracias. Y pues termino agradeciéndoles, agradeciendo al panel anterior, a todos los conferencistas y por supuesto, termino agradeciéndole al Council of the Americas, al Council of the Americas, porque este seminario con ellos siempre es muy provechoso. Y pues muchas gracias a todos y le doy la palabra a Bianca para que nos despidamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por su participación. Agradecemos a los más de 2.500 asistentes que estuvieron conectados a nuestro seminario ANIF, Council of the Americas, y por supuesto todo nuestro agradecimiento a los asistentes presenciales. Con estas intervenciones damos por clausurado el seminario Perspectivas Económicas de Colombia frente al nuevo gobierno.